Muchas gracias, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, Melanie y Violeta, muy, muy contenta. Bien aquí con unos bichitos que me están picando, pero, pero bien, y sobre todo por estar compartiendo esta tarde con ustedes. Hombre, muchas gracias por la invitación, Melanie. Yo también estoy muy contenta. Y, y por aquí todo bien, ya llegó la oscuridad al este de Estados Unidos. La oscuridad, sonó muy... Sí, un poco dark. Pues miren, les cuento. No había tenido la oportunidad de realmente celebrar la publicación del libro, aunque se publicó ya a fines de septiembre, porque, a ver, pues obviamente no me puedo reunir con la gente y mi esposo, aunque obviamente él me quiere mucho y se alegró por mí, es contador, CPA, él no entiende de estas cosas. Entonces ustedes saben que no es lo mismo emocionarse con alguien que sabe lo que significa publicar un libro, ¿no? Como que, ¡ah! Entonces me alegra mucho estar celebrando eso con amigas escritoras. Es muy especial para mí, así es que muchas gracias por estar aquí conmigo. Y pues bueno, pero el libro en realidad es solamente un pretexto, porque tenía muchas ganas de conversar de ciertos temas que creo que se pueden generar a partir del libro, que es justamente lo que yo quería. Eso es lo que yo quería publicando Querencia, publicando estas crónicas que he escrito a lo largo de, ya van a ser 6 años, a partir de esos textos que se inician ciertas conversaciones que pienso que a veces no ha habido un espacio para conversar de estas cosas. Entonces, a ver, les voy a dar una listita así de temas muy libres y a partir de eso, pues ustedes, podemos conversar de lo que ustedes quieran. Es nada más para darnos una idea, para darnos una guía. Lo primero, es un libro de crónicas, ¿verdad? La crónica literaria. Desde ahí ya hay una complicación, porque ¿cómo definimos la crónica literaria? Lo que yo tengo en ese libro son crónicas, si las comparamos con las crónicas de Leila Guerriero, por ejemplo, la crónica latinoamericana. Yo creo que mis textos no se ajustan a eso, entonces los llamamos crónicas o cómo los llamamos. ¿Y qué pasa con los escritores que como Violeta y yo escribimos no ficción, tanto en inglés y en español? ¿Cómo se complica eso, no? Luego la literatura en español, made in USA, como yo le digo, es literatura latinoamericana, es literatura latinex. ¿Y cómo se refleja esto en el sílabus? Y ahí Jennifer nos puede ayudar. ¿Cómo se refleja esto en un sílabus de una clase universitaria? ¿Cómo lo llamamos en ese sílabus? ¿Y cuál debería ser la importancia del respaldo de la academia para que se siga difundiendo esta literatura? Y si pensamos nosotras que hay suficiente respaldo de la academia o si todavía falta trabajo ahí. Y luego también, pues yo creo que algo fundamental, nosotras somos latinoamericanas que vivimos en Estados Unidos, somos inmigrantes. A veces es difícil decir eso, ¿no? Porque hay ciertos estereotipos del inmigrante y a lo mejor nosotros no nos identificamos, pero llega un momento en que hay que decir, sí, yo soy inmigrante, puede ser una inmigración distinta a lo que me llevó a venir a este país, pero igual soy inmigrante, ¿no? Y aunque no escribamos sobre inmigración, por ejemplo, en mi ficción, yo no hablo sobre inmigración como tal, pero igual yo digo, igual, yo vivo aquí, ya llevo 10 años aquí, y encima en un lugar que es un poco salido del mainstream de lo que pensamos de Estados Unidos, ¿no? Yo en una zona muy rural, y por supuesto que eso se va a filtrar en mi escritura, sea en la ficción o en la no ficción. Entonces, eso también me interesa saber de ustedes, cómo piensan que esta experiencia de inmigrante se refleja en sus textos, ya sea que escriban o no escriban de inmigración. Entonces, por esos son los temas que se me han ocurrido y pues cualquiera de ustedes que quiera empezar. Muchos temas. A ver, no sé si quieren empezar con lo de la crónica, yo entro después porque creo que estábamos comentando hace un momento que Violeta también escribe crónicas y creo que yo soy la única acá que no escribe crónicas. Así que bueno. Pues a ver, Violeta, no sé por qué, y lo hemos conversado nosotras, ¿no? Hay un problema, para empezar, que a veces no saben qué hacer con nuestros textos, ¿no? Es un ensayo personal o le dicen relato personal, una anécdota. O sea, a mí me han dicho de todos mis pobres textos. Y al final aterrizamos en crónica, pero yo al principio me resistía. Yo decía, no, es que esto no es una crónica
no es una crónica periodística, no es la crónica latinoamericana, pero luego me di cuenta, pero a ver, entonces yo me estoy limitando, como que si solamente lo que escriben en Latinoamérica puede ser crónica, también lo que yo escribo, o sea, porque ¿quién define la crónica? ¿Quién dice esto es crónica y esto no es crónica? ¿No? ¿Tú qué piensas, Violeta? Claro, yo creo que por ahí empezamos, ¿no? Tenemos las escritoras la libertad de definir nuestros propios géneros o subgéneros, ¿no? Porque yo creo que es inevitable alterar el género al escribir dentro de un género. Nunca se mantienen estáticos. Es una ilusión pensar, ay, sí, pensando en un ejemplo como muy claro, el de los géneros musicales. El flamenco nunca va a ser siempre flamenco, se puede combinar con la música electrónica. ¿Y qué es ese híbrido? Vamos a decir, no, eso es una herejía, ¿no? Entonces, yo creo que es inevitable pensar en que se van a contaminar, si queremos usar palabras puristas, estos géneros. Y quizá no deberíamos de pensarlos en términos de contaminación, sino más bien en términos de transformación, ¿no? Inclusive como de ampliación del género. ¿Por qué los géneros los queremos siempre encasillar? Y si te saliste, ya te conviertes en inclasificable. ¿Pero qué significa eso? ¿No? Eso es muy interesante, creo, lo que está diciendo Violeta, porque, o sea, ya para ir un poco a tus textos, Melanie, que he leído, además, lo que hemos analizado en clase, que ha sido como algo diferente, una experiencia diferente, porque una de las cosas más hermosas que hay es poder conversar de esos textos con gente que los ha leído y que les ha gustado y que tienen mucho que sacar de eso, a pesar de que uno está en la posición de profesor y es el que tiene que un poco dirigir esto, ¿no? Pero creo que yo he sentido con tus textos, o sea, esa crónica, esa cercanía de la crónica más personal, la crónica que no necesariamente es una investigación periodística, sino es lo que cuenta una experiencia. Y creo que regresando a lo que tú estás diciendo, lo que tú decías, Melanie, que tú cuentas en estas crónicas, o bueno, vamos a decirles textos inclasificables, esta experiencia de un Estados Unidos que no muchas personas conocen. O sea, tú dices, y justo estamos conversando de esto, hace 10 años las dos vivimos en Estados Unidos, y para mí, yo llegué a Estados Unidos, llegué a estudiar el doctorado a Filadelfia, que era una ciudad. Igual, yo había vivido en ciudad toda mi vida, a excepción de un año bueno, no vivía en la ciudad de Lima, sino en una ciudad más pequeña, en Cusco, pero yo era ciudad igual, ¿no? Y ya luego cuando he venido a trabajar aquí a Illinois, a un pueblo más pequeño, un pueblo universitario, un pueblo que tiene 10.000 habitantes, en una zona muy rural, en donde lo que hay alrededor son los campos de maíz, ¿no? Que es una imagen muy recurrente en este imaginario, digamos, del Midwest. Es una experiencia completamente diferente, que no mucha gente la conoce y que tiene muchas cosas que son muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Y después podemos ahondar un poco en eso, en ese sentido, porque creo que la experiencia de ser migrante en lugares como que no son ciudades y que donde la diversidad es menor, es muy distinta, y quizás después podemos regresar a ese tema con lo que decías, ¿no? Sí. Bueno, y también estábamos hablando del idioma, ¿no? Porque Violeta y yo escribimos Miren, a ver, hablemos de términos. En inglés, lo que yo escribo se llamaría creative nonfiction, ¿verdad? El creative nonfiction es como el paraguas. Y de ahí, en inglés, hay 20.000 subgéneros. Ese es el problema en español, que la única manera que tenemos de entender la no ficción es la crónica. Entonces, imagínense, ya desde ya tan limitado, ¿no es verdad? Pero bueno, pero claro, como yo he leído, la mayoría de no ficción que he leído yo es en inglés. Aunque le escriba en español o en inglés, yo tengo esa influencia. Y eso me ha dado libertad. Entonces yo por eso en ningún momento me planteé cuando estaba escribiendo esos textos, a ver, esto tiene que ser así o no. Yo sabía, estoy escribiendo un ensayo personal. Quizás de cierta manera lo vi así al inicio, ¿no? Ya fue en el momento de empezar a publicar que dije, bueno, ¿quién va a publicar esto? Que ahí fue que dije, y me encontré con la revista Viceversa, una revista maravillosa que maneja a Marisa Bafil, y ellos tienen una sección de crónicas urbanas. Y ahí empezaron a aterrizar mis textos. Entonces, siempre es crónica. Y claro que lo mío no era crónica urbana, no podía estar escribiendo de algo que sea menos urbano, ¿no? Pero ahí estaba mi sección, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya pues me
me reconcilié con el término de crónica porque dije, yo misma me estaba limitando al decir, no, lo mío no es crónica. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Quién dice que es la crónica? Yo puedo hacer mi propio tipo de crónica. Entonces, en eso también, pues a los escritores que nos están viendo, no se limiten ustedes mismos. Ya nos van a limitar lo suficiente las publicaciones, las editoriales. Entonces, no nos empecemos a limitar nosotros mismos. Escribamos lo que queramos escribir. Y ya después, en el momento de la revisión, la publicación, pues vendrán esos detalles que yo creo que deben ser más comerciales o de difusión y que no deberían afectarnos creativamente. Y bueno, y eso con Violeta, ¿no? Tenemos esta experiencia de escribir en español y en inglés, que al mismo tiempo es una dificultad y desafíos, pero al mismo tiempo también creo que nos abre esa libertad. Especialmente porque, como yo te decía, yo siento que cuando escribo en inglés, yo no me censuro de la manera que sí lo hago cuando escribo en español. Y eso como que me ha dado esa mentalidad de dejarme ir, ¿no? Y ya eso también se está filtrando en el español. Porque en el inglés yo hacía, no sé si leen por ahí algunos textos de ficción míos, van a decir, pero esta no es Melanie, porque yo me doy mucha libertad. Y luego hasta que dije, ¿y por qué me doy esta libertad en inglés y no me doy esta libertad en mi propio idioma, no? Y ya te pones a pensar, eso es porque tienes todas esas inhibiciones y esas limitaciones culturales en tu lengua materna, que en inglés, pues no. Entonces, a lo mejor eso también es un tip para los escritores en general, ya sea que no quieran ustedes nunca publicar en inglés, igual escriban en inglés, porque eso va a hacer ahí unas cosas ahí en la mente que los van a hacer más libres, porque yo creo que por default en inglés nos sentimos más libres. ¿Tú qué piensas, Violeta? Totalmente de acuerdo. De hecho, tú fuiste la primera escritora que yo conocí que compartía esa opinión conmigo. Entonces yo me sentí muy, muy emocionada cuando conocí tu obra, cuando empecé a leer tus crónicas, cuando compré tu libro y dije, vaya, pero ¿por qué tuve que yo recorrer tanto simplemente para exponer un hecho que para mí era elemental? La lengua tiene sus límites, el español tiene sus límites, así como el inglés tiene los suyos. Ahí donde hay límites, simplemente traemos las herramientas de otra lengua. Es muy simple, ¿no? Y esos límites pueden ser del orden que seas, como dices, ¿no? Yo en español me siento más vigilada. Siento que me vigilan mis padres, porque si leen algo que los atañe, van a decir, oye, pero qué imagen mía estás difundiendo por allí, ¿no? Me siento vigilada por la universidad de donde salí porque no se me vaya a mí ocurrir hablar mal de la institución que me albergó durante tantos años. Me siento vigilada por todas estas instituciones que nos censuran, ¿no? Y como yo llegué a Estados Unidos hace 3 años, aquí no tengo cola que me pisen, ¿no? Puedo ser absolutamente libre de decir lo que quiero, no existe la Iglesia Católica, por favor, ¿no? Bueno, existe, pero no tiene el peso que tiene en México, ¿no? Ni remotamente. Entonces, justamente yo creo que es un paisaje, nos estamos inscribiendo de un paisaje cultural diferente y las limitaciones que nos encontramos ya son de orden más bien externo, ¿no? Como dices, la revista que te clasifica y que te dice, oye, pero ¿y dónde quieres que te ponga? ¿Quieres que te ponga en la sección de opinión? ¿En la sección de ensayo? ¿No? Pero segundo totalmente tu idea de que en cuanto que uno se siente más libre, que al menos yo también me siento más libre escribiendo en inglés, ¿no? Y teniendo sobre todo la libertad de escribir en el idioma que se me pegue la gana, ¿no? O sea, hay cosas que yo sé que jamás podré escribir en español. Y no importa cuánto, como tú dices, no importa cuánto me esfuerce en escribirlas y digo, hoy sí tengo que escribir sobre esa experiencia que, ay, ¿cómo no? Mañana me siento y me vuelvo a sentar y no sale en el minuto en que me pongo a escribir eso en inglés, salen en 3 horas. Sí, es impresionante también cómo
Para mí la no ficción primero salió en inglés y luego tuve que empezarla a traducir a español para poder publicar en español. Y para mí eso ya, pero bueno, eso ya sería un tema. Me encantaría que alguna vez Violeta y yo nos sentemos con una traductora para que a lo mejor ella nos explique, porque cuando tú no, ni yo misma entiendo cómo pasa eso, ¿no? Porque yo digo, hay algunos textos que llegan en inglés, hay algunos textos que llegan en español, y yo sé que eso tiene que ver con las inhibiciones y todo esto. Pero bueno, creo que no iba a decir algo porque me ha parecido muy interesante escucharlas, porque creo que yo soy de las del otro bando, ¿no? O sea, porque y además estoy viendo justo en el chat también que María Mínguez Arias también está diciendo lo mismo, ¿no? O sea, de que siente como más libertad fuera de la lengua materna, y para mí es como todo lo contrario, porque no sé, es como que yo siento que el español es el lugar de la belleza, del lenguaje, que uno ha trabajado durante no sé tantos años en la vida, como tratando de buscar la voz, la palabra, la oración bonita, perfecta, la que va a decir lo que tú quieres que tu personaje diga, o no lo sé. Entonces, para mí, el español aquí en Estados Unidos siempre ha sido como una especie de acto hasta de resistencia, ¿no? Y de regresar al origen y de regresar y de rebeldía, ¿no? O sea, yo voy a hablar mi idioma, yo voy a escribir en mi idioma, yo no voy a ceñirme al idioma que se tiene que hablar en Estados Unidos, que es el inglés, ¿no? Entonces mi relación o sea, yo no escribo y creo que eso es una diferencia también, pero esto es lindo porque creo que a mí me parece fascinante siempre encontrarme con que cada escritor es un mundo de su forma de escribir y su forma de pensar y su forma de todo, ¿no? O sea, es que hay tanta forma de escribir como escritores, ¿no? Es increíble eso. Y como para mí el español es eso, es un regreso y una resistencia al lugar en donde uno está, ¿no? Y decir, bueno, acá yo sigo siendo latina, latinoamericana, hispana, peruana, y eso es lo que, y mi lado creativo, que lo quiero desde que era adolescente, va a salir así. Y bueno, también creo que porque yo, si leen mis textos, o sea, yo no tengo ninguna inhibición y puedo hablar de cualquier cosa. Y, o sea, de verdad que eso para mí hace mucho tiempo fue, desde que publiqué la primera vez, estaba superado, en el sentido de que me da igual, ¿no? Yo voy a escribir lo que quiero, ¿no? claro. Sí, bueno, y a lo mejor también tiene que ver con que tú ya eras escritora antes de llegar acá. Fue diferente para mí que ya como tal escritora así oficial, de ya empezar a publicar y todo, pues ya fue acá. Y claro, eso también puede haber afectado este proceso de cómo yo estaba leyendo los textos, de cómo los estaba escribiendo, de cómo los estaba interpretando y también lo que necesitaba escribir. Porque la no ficción, o sea, si yo no viviera aquí, yo a lo mejor nunca me hubiese puesto a escribir no ficción. Yo escribía cuentos ya en Guayaquil. Jamás se me ocurrió a mí escribir no ficción. Jamás se me ocurrió escribir una crónica. Esa ya fue una necesidad al vivir acá, cuando encontré tantas diferencias. Yo había vivido en el sur de la Florida. En el sur de la Florida me sentía como en mi casa. O sea, no pasé por ese proceso de otredad. Yo creo que ya estando acá, ¿no? En una zona rural, en el sur profundo, como le dicen, the Deep South, yo pasé una experiencia que yo jamás había pasado en Estados Unidos al nada más tener la experiencia de ciudades grandes. Entonces también eso, quizás, ¿no? También eso se tradujo a que había ciertas cosas que solamente al principio me salían en inglés y poco a poco, ya de escribir en inglés y de ir publicando ensayos en inglés, se pudieron traducir al español. Es más, uno de los ensayos que está en mi libro, que se llama El color de mi escritura, ese texto fue escrito en inglés y fue publicado en inglés. Y me acuerdo cuando yo estaba conversando con Omar Villasana, quien es el editor de Katakana, y él me decía, bueno, este texto lo vas a tener que traducir al español. Y yo le decía, pero Omar, ¿sabes qué? Yo creo que esto no se va a traducir bien porque en español no hablamos de estas cosas, de ser escritor de color y todas estas cosas. Y me dijo, pero precisamente porque no hablamos de estas cosas, tu texto es necesario. Y en verdad yo no me había puesto a pensar y dijo, ¿por qué no inicias tú la conversación? Al ya tener ese texto en español. Entonces, yo le agradezco mucho porque en verdad yo creo que ya me dijeron por ahí que lo van a usar en una clase.
alguien que enseña en New York me mandó un mensajito por Facebook y me dice, Melanie, este texto está maravilloso, lo voy a leer con mis estudiantes. Y yo, entonces eso me dio muchísima alegría. Pero es interesante, Melanie, porque creo que no había pensado en lo que me dices de que yo llegué siendo escritora y de repente sí es determinante, quizá porque cuando yo llegué para mí el inglés era el lenguaje de la academia también. Y entonces, como yo llegué aquí a hacer el doctorado, quizá también ahí había como una desconexión, porque para mí el lenguaje de la academia es lo menos libre que hay, ¿no? O sea, porque tienes que hacer el research y la investigación exactamente como te dicen los parámetros y tienes que escribir con ciertas reglas y cumplirlo todo así. Entonces creo también que a pesar de que también he escrito muchas cosas académicas en español, quizá también hay ahí esa como encuentro, ¿no? El sentido de decir, bueno, es que el inglés para mí era el doctorado y la lengua que no era la lengua de libertad, ¿no? La lengua de libertad siempre para mí seguirá siendo el español, supongo. Pero qué curioso, porque a mí, con la experiencia de la academia, más bien a mí, mi experiencia de la academia ha sido, bueno, yo tengo mucho privilegio en poder criticar a la academia porque ahora mismo no me debo a ninguna institución, así que por eso lo puedo decir. Ha sido muy negativa en cuanto al elitismo de la parte española, de la parte de profesores de literatura española, ¿no? Entonces, para mí, más bien, a lo mejor por eso el español se volvió ese lenguaje restrictivo, ese lenguaje que yo empecé a resistir. Y creo que eso también se unió con esto de sentirme escritora de color, escritora latinex, porque yo en Iowa encontré mucho elitismo hacia la literatura latinoamericana y a la literatura latinex. En Iowa es 100% casi literatura española. Eso es lo que ellos aprecian, eso es lo que ellos valoran. Y claro, yo estaba justo en este proceso de escribir sobre literatura latinex, de writer of color, y de repente me encontré con eso. Entonces, para mí más bien esa resistencia fue contra el español, bueno, el español imperial. Pero bueno, ya que estamos hablando de la academia, yo quiero que ustedes me digan cuál es la importancia y me encanta que Jennifer estaba integrando estos textos de escritores latinoamericanos que escribimos en español en sus sílabos, porque yo siento que no hay muchos académicos que están haciendo eso, y los académicos que lo están haciendo son justamente académicos como Jennifer, que también están en la misma posición, que son escritores, que viven acá y que también están saliendo publicados en estas antologías, y eso como que nos da cierta hermandad, que todos nos apoyamos y compartimos eso en nuestras clases, ¿no? Pero no sé, ¿qué podríamos decirle al resto de la academia que no son escritores? ¿Por qué tienen que apoyar ese tipo de literatura? Pensando en sus estudiantes, ¿no? Porque al final eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Formando a siguientes generaciones, sí. Yo creo que tú has dicho algo que es clave, y eso que has dicho de que somos escritoras es súper importante, porque el que es académico cerrado, o sea, primero que, tú sabes, en la academia se lee mucho, pero no sé, mi experiencia como escritora es que yo leo mucho y todo, ¿no? O sea, no es que, o sea, si mi tesis era no sé, la representación de la enfermedad, que sí era mi tesis de eso, ¿no? Entonces, que era un tema que me encanta y me fascina y que en un momento tuve mucha pasión por estudiarlo. Eso no quería decir que yo no iba a leer el resto de cosas, ¿no? Y que el tema además me llevó a la migración, me llevó al cuerpo, me llevó y al final como una progresión hasta natural a la literatura latinex, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, creo que muchos académicos tienen esta idea de que, bueno, yo estudio el siglo de oro, y no me salgo del siglo de oro, y pues me conozco todos los textos del siglo de oro y se acabó mis lecturas ahí. Y yo creo que el hecho de ser escritor nos da esa posibilidad, o no ser en todo caso escritor y ser las dos cosas a la vez, nos da como esa apertura y esa libertad de decir yo voy a seguir leyendo todo lo que quiera, porque la curiosidad no se acaba nunca y quiero leer a Melanie hoy día y mañana a Violeta y mañana a otra escritora y pasado a otro escritor y así. Y para mí eso ha enriquecido mis clases muchísimo, muchísimo. O sea, cuando yo armo sílabus,
intento mirar fuera de lo que hago, ¿no? O sea, digo, mi área es esta, pero mis áreas que conozco desde que soy niña, de que soy lectora, también son estas otras. Entonces puedo agarrar y puedo decir, esto está acá, esto puede ser, este curso puede, por ejemplo, el curso en el que puse tus crónicas, Melanie, era un curso de literatura escrita por mujeres, era el Intro to Cultural Analysis. En realidad, cultural analysis, porque también paso películas y también paso crónicas y paso no ficción perdón, leemos no ficción y todo esto, ¿no? Con ficción también. Entonces, para armar un curso así, tienes que tener como una amplitud de lecturas y decir, bueno, esto es lo que puede funcionar, esto les puede gustar, con esto se pueden sentir identificados, con esto pueden analizar otras cosas. Y si hay que decir algo de la importancia para mí en la academia, es decir, bueno, hay que leer muchísimo y todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo si eres un profesor que está con la lengua y estás con la literatura, con las películas y con todo lo que pasa, las crónicas, la no ficción, todo, ¿no? Violeta, ¿y tú qué piensas de todo esto? Sí, es que creo que aquí se están viendo varios supuestos que al escribir, como escribimos, en dos idiomas, en más de un género, ¿no? Porque además es eso, no nos ceñimos solamente a, yo escribo crónica y no escribo otra cosa, ¿no? Porque también hay de esos, aún dentro de los escritores hay los que no quieren aventurarse a salirse de un solo género y cuando lo hacen les dicen, oye, pero y tú te metiste a escribir cuento, pero tú nunca has escrito un cuento, como si estuviera prohibido, ¿no? A mí se me hacen posiciones extremadamente ingenuas, sobre todo de personas que no han tenido el valor de apropiarse de literatura que es de todos, porque tampoco es como que la literatura le pertenece a cierto grupo social o a la academia o a cierto grupo de escritores. La literatura es de quien se la apropia y si algo nos distingue como escritoras es que tenemos una relación tan íntima y tan profunda con la lengua que por eso mismo no hicimos distinción de si ya había muerto el autor, porque nada más leíamos a muertos o nada más leíamos a vivos, si era hombre, si era mujer, de qué escribía, nunca nos importó el tema, por favor, ¿no? Y es este eclecticismo del que habla Jennifer, ¿no? Y este eclecticismo da muchísimo miedo en un ámbito como el de la academia, que se quiere distinguir por su hiperespecialización. Pero es una ilusión la hiperespecialización, porque uno siempre se está saliendo de los márgenes. El lenguaje, por excelencia, es siempre excesivo, ¿no? Siempre empuja hacia afuera de sí mismo, hacia el metalenguaje, los metadiscursos, ¿no? Y es muy interesante visto desde, por ejemplo, nuestra relación con nuestros dos idiomas, también habla de nuestra relación con nosotras mismas, ¿no? Como lectoras, como escritoras y sobre todo como productoras, porque, no sé, para los que empezamos a escribir muy jóvenes, pues era una necesidad muy clara, ¿no? O sea, ya cuando un niño que empieza a agarrar una pluma es porque el niño realmente quiere jugar con el lenguaje. Y tú al niño no le dices, oye, no juegues con... ¿Qué estás haciendo con los Legos? ¿Qué estás construyendo? No, tú dejas que haga lo que quiera con los Legos. Para eso están, para construir. ¿Qué? Lo que se le ocurre al niño. Pues eso mismo, ¿no? Yo empecé a escribir en dos idiomas desde niña. Porque tenía literatura en los dos idiomas en mi casa y para mí era lo más natural del mundo. Lo que yo leía quería producirlo, por eso empecé a escribir, ¿no? Si no, ¿para qué? ¿Para qué lee uno? Si nada más es para recibir y decir, ajá, muy bien, siguiente libro, interesante. Ok, no, uno quiere recrear lo que uno lee. Y en la academia eso es muy incómodo porque hay como este prejuicio de que el lector no puede ser un productor. El lector es lector y es crítico si acaso. Y el crítico sirve para decir tú allí, tú allá. Y no se mezclen, por favor, ¿no? Y los escritores decimos, no. Miren, en mi librero conviven de todas las épocas. Y otra cosa interesante es, que yo creo que sería muy interesante tratar de integrar a la academia, es el placer de leer actores
actores, el placer de leer a escritores vivos, como no solo vivos, sino digamos que están produciendo en el momento, porque claro, los que ya están canonizados, ¿no? O en procesos de canonización, bueno, ya tienes chance de hacer tu tesis, ¿no? Y también de los emergentes, pero hay como cierto miedo a apostarle a lo nuevo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tu libro que acaba de salir, yo había estado busque en libros de crónicas escritos por latinoamericanas o Latinx en español, porque claro, en inglés sí hay bastantes, ¿no? Y no había encontrado muchos, y yo decía, pero por favor, yo sé que existen, ¿no? Es impresionante esta desconexión, ¿no? Bueno, si sabes de más me avisas, porque la verdad es que yo también estoy buscando en español. No creas, Jennifer, yo adoro mi lengua. O sea, sinceramente, lo que pasa es que como en estos últimos años he tenido también una pasión de la no ficción, lamentablemente, y Violeta no me deja mentir, lo que más se encuentra en no ficción, Latinx, se encuentra muchísimo, pero en inglés. Y aparte que también hay una experimentación que se hace en inglés que es muy interesante, ¿no? Que la no ficción puede tomar... todo lo que sabemos de la ficción lo podemos aplicar a la no ficción. Y en español como que resistimos a eso, ¿no? A veces en Iowa yo presenté algunos de los textos que están en mi libro en los talleres de Iowa, aunque no fue mi tesis creativa, eso fue ficción. Yo igual dije, aprovecho, ya que estaba ahí 2 años en los campos de maíz, yo sola, dije, aprovecho y les lanzaba todo, les lanzaba ficción y no ficción. Pero mis textos de no ficción encontraban mucha resistencia porque como que siempre decían, ¿qué es esto? ¿No? Pero yo igual ahí, porque claro, yo estaba acostumbrada a que en inglés sí se experimenta mucho y se usan los recursos de la ficción para contar historias verdaderas. Y bueno, y hablando de esto de los 2 idiomas, ¿no? Y pensando nada más en lo que escribimos en español. Escribimos en español, pero igual el inglés se está filtrando de alguna manera en cómo escribimos o en cómo estamos expresando, pues, o ya sea los personajes, los diálogos, la manera de hablar, quizás la atmósfera. Jennifer, ¿tú sientes que tú que escribes más que nada en español y escribes ficción, sientes que igual el inglés está por ahí como una sombra? No sé si el inglés como idioma, no, y no en la escritura, más es, más es cuando hablas y a veces se meten las palabras y a veces ni siquiera te acuerdas cómo es la palabra en español, lo cual me da mucha vergüenza, ¿no? Porque a veces pasa eso y uno mezcla los 2 idiomas o las estructuras y cuando uno habla, por ejemplo, con los chicos que son heritage speakers, también pasa eso, ¿no? Porque ellos también hablan de esa misma manera. Claro, para mí es más, y creo que porque coincidirán también en ese sentido, la experiencia es lo que más se filtra ahí en términos de lo que se vive y lo que se ve todos los días, incluso que va en la ficción y que inclusive si fuese no ficción, o sea, hay textos míos que son ficción que tienen muchísimo de esto, ¿no? De la experiencia de haber venido a Estados Unidos. No he escrito tanto sobre eso, pero he escrito por lo menos 2 cuentos, y uno cuando estaba haciendo el doctorado y uno cuando ya estaba acá, y que son muy diferentes entre sí. O sea, en el sentido de lo que cuentan y lo que era importante para esa protagonista en ese momento. Y cómo cambia, ¿no? Esas prioridades y esas importancias y las cosas que te importan en determinados momentos, ¿no? Y eso para mí fue bastante interesante, o sea, releer el cuento que escribí unos años antes, ¿no? Hablando de mi experiencia en la academia y luego hablando de mi experiencia ya como profesora, que tiene mucho que ver conmigo, no sé, es innegable eso, ¿no? Pero sí, en términos del idioma, para mí es una cosa más del día a día, creo. Y para ti, Violeta, la verdad es que pensando un poco en lo que estabas diciendo, Jennifer, que había esa vergüenza, ¿no? De dejar que el inglés se filtre, porque tú decías, ¿cómo se me puede olvidar esta palabra en español? Y luego a lo mejor yo solía ser purista, creo que Violeta usó esa palabra, porque yo también me resistía al Spanglish, yo decía, no, pero el español, hay que defender el español, y no, ¿cómo puedes? Y ahora yo totalmente embrace, hablando de Spanglish, porque yo vivo acá y eso es natural, o sea, ¿por qué tengo que sentir vergüenza? Es una nueva manera de vivir el idioma, porque esta es mi vida.
por cómo mi idioma no va a reflejar mi vida, cómo me siento. A veces se siente en inglés, a veces se siente en español y a veces siento en las dos cosas. A mi esposo a veces me da ganas de gritarle en español y no puedo. Y es muy frustrante, pero también a veces cuando me enojo me sale decir una mala palabra en inglés, porque no sé, o sea, y es como que te digo que no sé qué pasa ahí. Entonces, ¿por qué? Yo empecé a decir, ¿por qué sentir vergüenza de eso? ¿Por qué no? Y ya también eso también se empezó a reflejar en el papel. Y ustedes van a ver claramente, y a veces van a decir, estos textos están como que en un tono distinto, porque hay algunos que soy purista, que totalmente todo en español, aunque sea sobre Estados Unidos, pero luego van a ver que poco a poco hay un Spanglish y ya ni siquiera le pongo itálicas, a veces sí, a veces no. Entonces es como que, porque tiene que haber una regla, es como me salga, es como el texto me pide, ¿no? Muchas veces decimos eso, a veces un cuento te pide ciertas cosas, pues así también en la no ficción, aunque sea algo que viene de tu vida, a veces el texto para expresarlo, para reflejarlo, te pide otras cosas, ¿no? A veces te pide que salga en Spanglish, a veces te pide que marques las itálicas porque piensas que eso va a ayudar al lector, pero a veces me pide que no, que todo vaya así como está, en español y en inglés, porque así lo estaba pensando yo, ¿no? Y uno no piensa en itálicas. Entonces, para mí a veces es necesario que vean ese proceso mental y por eso no lo quiero interrumpir con ningún tipo de font diferente, ¿no? Violeta, ¿y tú cómo? ¿Tú escribes a veces en Spanglish o eres más purista en tu escritura? Fíjate que escribo poco en Spanglish, la verdad. Una vez para un evento bilingüe en Nueva York fue como, bueno, quiero mostrar que traje un poema en español, uno en inglés y uno en Spanglish. Fue como, bien, ¿no? Como quedó asentado. pero no, en general creo que como tú dices, quien te dicta la forma y no es curioso porque a veces la forma dicta el contenido y a veces el contenido dicta la forma. Entonces, si hay algo que me incomoda profundamente, a veces pienso en, como que tengo una especie de presíntesis, ¿no? En la cabeza como, ay, pero ¿por qué es esto que me incomoda profundamente? Y encuentro el término y ese término me da pauta como para seguirme, ¿no? Y digo, es esta concreción de palabras, es este concepto, pero los conceptos pertenecen como a su propio ecosistema, no los puedes sacar de su ecosistema. El inglés tiene una cosa maravillosa, que es que necesitas, es una lengua muy sintética, ¿no? Cuando tú traduces una cuartilla, siempre sale más grande la de español. Eso es un hecho, el conteo de palabras, ¿no? Y tú puedes simplemente, no necesitas tantos artículos, entonces a veces basta con 2 palabras para crear un concepto potentísimo, ¿no? Y esa síntesis es la que a veces da pauta como como para construir desde allí, ¿no? Entonces, un poco escribir en cada lengua es desde dónde construyes. Y, por ejemplo, volviendo a tu primer tema de cuando tú hablaste del color de tu escritura que no se iba a trasvasar tal cual la emoción. A mí me pasó eso con una crónica que acaba de salir en una antología. Yo les dije, no, pero por favor sáquenla en los 2 idiomas porque yo esa crónica la escribí en inglés. Esa crónica no pertenece al español, digamos, como de origen. Entonces, y nada más la sacaron en español y yo furiosa, así como, pero es que no se va a entender el coraje. Si nada más sacan mi traducción, lo que no se va a ver, el tono, que es lo más difícil de replicar en la traducción, el tono no se va a preservar, sí se va a ver como, vamos, sí se va a ver lo que quiere transmitir, pero no se va a reflejar de la misma forma, con la misma intensidad, ¿no? Y yo decía, pero les pedí, me dijeron, no, es que sí va a ver raro porque todos los textos están en español, ¿no? Pero es eso también que estabas diciendo, que también yo comparo esto con ¿cómo sabe? Como una pregunta clásica de entrevistas, ¿cómo sabes cuándo quieres escribir? Es lo mismo en cómo sabes cuándo quieres escribir en inglés, ¿no? Pues es el mismo proceso creativo en donde uno pasa de llevar la idea al papel, ¿no? La forma siempre se puede trabajar, pero es más efectiva a veces trabajarla
dentro de distintos medios, ¿no? Porque el lenguaje es un medio. Sí, estaba pensando en algo que Jennifer dijo al inicio, no sé si lo dijimos cuando estábamos conversando las 3 horas o al inicio de la transmisión, cuando ya por fin salimos live, del tema de vivir en una zona rural, ¿no? Porque ahora Jennifer ya lleva algunos años viviendo en una ciudad pequeñita de Illinois, que le dicen ciudad, ¿no? Pero luego al final yo digo, esto no es ciudad. Yo vivo en un lugar donde hay 3,000 habitantes, ciudad, digo, Más esto pequeñito, ¿ah? para mí es un pueblo, pero bueno, ya saben cómo son las cosas acá. Y cómo se refleja eso en nuestra escritura, ¿no? Porque Jennifer me invitó a conversar con sus estudiantes en una clase por Zoom, antes de que todos hiciéramos todo por Zoom, porque fue antes de la pandemia. Y los estudiantes de Jennifer me dicen, ¿y por qué en tus textos sobre Tennessee hay tanto color? Y yo nunca me había dado cuenta de eso, y yo, sí, pues si algunos de los títulos hasta tienen color, ¿no? Colores de noviembre, el color de mi escritura, tal y cual. Y yo, y sabes cuando te preguntan algo y tú dices, bueno, tengo que sonar inteligente, no puedo decir, nunca me había dado cuenta. Y yo dije, ¿ahora qué digo? Pero claro, lo que se me vino en ese momento a mí fue pensar el contraste, ¿no? De ser de una ciudad, Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, que pues es una ciudad, y tú te fijas en otras cosas, no en el color, ¿no? Estás viendo el tráfico, estás viendo los edificios, estás viendo esto. Y de repente venir acá a una zona rural donde todo es la naturaleza y donde de repente de verdad me estaba fijando, ¿no? En los colores de las montañas, de los lagos, sin darme cuenta de verdad, eso estaba totalmente en la atmósfera de los textos, aunque los textos no eran sobre la naturaleza, es que la naturaleza es protagonista acá, entonces obviamente estaban ahí. Entonces, no sé, Jennifer, ¿a ti también te parece que ese vivir ahora en una zona rural también se ha filtrado a tu escritura de alguna manera? Sí, o sea, yo creo que para mí el cambio más determinante de venir a este lugar ha sido la falta de costumbre de las personas de encontrarse con gente diferente, creo. Eso, ¿no? No sé, el no estar expuestos a diferentes acentos, a diferentes formas de ser, eso, ¿no? O sea, es un mundo muy diferente que creo que tú también lo explicas en tus crónicas, Melanie. Y ahí para mí eso ha sido como que el cambio mayor, porque claro, lo mismo me pasó a mí como le decía, de Lima pasé a vivir a Filadelfia, y que también es una ciudad muy grande, y luego a un pequeño pueblo de 10,000 habitantes, un poco más grande que el tuyo, Melanie. Entonces, y creo que hay otra cosa que ya también como para la cuestión identitaria. Yo desde que llegué a Estados Unidos me sentía muy latinoamericana, ¿no? O sea, esta idea, y creo que eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Melanie, de la división en la academia de España a Latinoamérica, ¿no? Entonces es para mí, yo soy Latinoamérica, ¿no? O sea, latinoamericanista, ¿no? O sea, yo soy eso. Y ahí como eso se ha acentuado en la idea de hispana, de latina, de lo que decía hace un momento, ¿no? Del idioma como tu espacio de libertad, de regreso a lo que eres, de resistir a todo, ¿no? De resistir al inglés, a las diferencias culturales, a todo eso, ¿no? Entonces, para mí, eso yo sí creo que se ha filtrado en mi escritura, sobre todo, vamos a decir, en la escritura de mis cuentos, porque creo que mis novelas son parecidas entre sí en el sentido del tono, y mis cuentos también, ¿no? Pero creo que en las novelas para mí, y eso se podría conversar horas, ¿no? O sea, el cuento puede asemejarse un poco más a algunas experiencias, quizás sí, mientras que en la novela las experiencias están filtradas a través de otras historias. O sea, no sé si se entiende lo que quise decir, pero eso, no sea, como que para mis novelas yo pongo todo el sentimiento, todas las cosas, eso está ahí estoy yo ahí. Y en mis cuentos sí he contado cosas que de repente tienen alguna relación más cercana con mi experiencia, a excepción de mi primera novela, que esa sí tiene que ver mucho, pero eso, con experiencias muy personales. Pero creo que va por ahí,
Y no escribo tantos cuentos tampoco tantas novelas, pero digo que mi género favorito creo que sigue siendo la novela para mí. Novelas cortas, además, porque yo soy una escritora de novelas cortas y creo que siempre lo voy a hacer. Queridas, podría hablar con ustedes horas de horas porque está súper interesante la conversación, pero bueno, digamos que en 10 minutos les parece que acabemos, así es que para hacer el wrap up, no sé si hay algunos temas que a ustedes les interesaba conversar para que no se nos vayan a quedar por fuera, que ustedes piensen que a partir de querencia de esos textos de crónicas, temas de inmigración, de idioma, ¿qué les parece que sería también bueno mencionar? Uh-huh. Bueno, yo sí quiero resaltar lo último que acabas de decir sobre la importancia de escribir no solo desde la gran cosmópolis, ¿no? Porque creo que las tres venimos de ciudades grandes, yo vengo de la Ciudad de México, y vemos que mucha de la literatura que es producida desde Latinoamérica es producida desde grandes centros metropolitanos y claro, es como, inclusive llega a ser un poco estereotípica, ¿no? La vida del intelectual latinoamericano, estilo escritor del boom, ya pasamos esa etapa, ¿no? Ya ahora las historias más interesantes que se están produciendo son historias que no se producen desde el centro, sino de periferias que son muchísimo más representativas de la totalidad de ese país que las grandes ciudades, ¿no? Y es un poco como desmitificar el espacio urbano también. Con la pandemia se vio muy clara esta desmitificación, por ejemplo, de Nueva York. De pronto Nueva York era el infierno y huyó una cantidad de personas de Manhattan a los suburbios, a New Jersey, a The Hamptons, a todos lados, ¿no? Los que pudieron huyeron, porque la ciudad de pronto se convirtió en un infierno. Y lo mismo pasa o sea, como que estamos descentralizando muchas cosas al escribir desde estos lugares desde el que pocas han escrito o pocos han escrito. Yo eso veo en tus crónicas en Querencia que me fascina, que digo, wow, yo fue la primera vez, yo viví también en una parte rural de las mismas montañas en las que tú viviste, en Apalacha, ¿no? La cordillera de los Apalaches, 2 años cuando hice mi maestría, y yo no había encontrado crónicas escritas por autoras latinoamericanas o Latinx sobre Apalacha. Solamente conocía a todas las poetas nativas que escribían poesía y tenían un grupo, Women of Appalachia, ¿no? Pero como que no salía de ahí, era algo muy local, ¿no? Y cuando vi eso dije, wow, fue como un círculo, ¿no? Como que recorrí varios estados para volver a conectarme con una escritora que desde otro estado había vivido mi misma realidad, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy importante porque dije, es que creo que es muy importante compartir que el lugar desde donde se escribe, a veces mientras más marginal es más interesante, porque esas son las historias que muestran, que nos revelan aspectos como menos esperados de la realidad que damos por hecha, ya sea la ciudad, Estados Unidos como un país homogéneo que no lo es, como no lo es ninguno de nuestros países, con sus enormes, infinitas desigualdades, con su pobreza espeluznante, porque la pobreza de la parte rural, de las partes rurales de Estados Unidos es espeluznante. Yo estuve en el 4 de julio y fue tan triste ver como los cohetes caer sobre una ciudad de menos de, ¿cuántos tendrá Nelsonville? No sé cuántos tenga, pero menos de 10,000 habitantes. Y no era una celebración, ¿no? Y eso puede ser un puente muy importante, ¿no? Entre Estados Unidos y entre Latinoamérica, a través de la literatura, porque la literatura siempre ha sido una manera de reconciliarnos con el mundo, de no permitir que ciertas cosas, ciertos horrores del pasado vuelvan a ocurrir. Entonces, pues nada, sigamos escribiendo y sigamos leyéndonos y que viva la no ficción. A ver si a lo mejor a Jennifer ahora la animamos a que escriba crónica.
quién sabe, algún día, pero solo para, bueno, agradecer y creo que sí, la charla sobre la otredad es una charla que deberíamos tener también. De hecho, el cuento que escribí también tiene un poco de eso. Eh, pero finalmente creo que me quedo con lo que Melanie estaba diciendo de que creo que lo conversamos alguna vez en alguna entrevista que me hiciste, Melanie, en la que hablábamos de cómo las redes que se han creado de escritores y escritoras en Estados Unidos nos han llevado a leernos más de lo que de repente nos leeríamos si estuviésemos en nuestros respectivos países. Y creo que hay que quedarnos con eso en el sentido de cómo nosotros mismos, nosotras mismas y los escritores en general todos, nos llegan los libros y nos llegan antologías y de pronto tú estás en una antología y descubres a dos compañeros más porque que no conocías, pero están en la misma antología que tú estás y eso nos ha servido a todos como un gran canal de difusión de escritores que estamos acá, ¿no? Escritores latinoamericanos, latinos, hispanos, el término que quieras usar, porque la identidad uno le elige lo que, lo que uno quiere, y cómo finalmente hemos podido conocernos, ¿no? A través de estos canales, ¿no? Y eso es una experiencia muy valiosa. Y yo en general la valoro muchísimo y por eso incluyo mucho a muchos compañeros y compañeras en mis clases. Qué bueno, ojalá que todos hicieran eso. Creo que muchos lo están haciendo, pero necesitamos que más lo hagan porque siento que nosotros somos los que vamos a dar el inicio a que la academia nos haga caso. O sea, si no empezamos nosotros, entonces nadie más lo va a hacer. Pero pienso que podemos, claro, si ya de repente Jennifer inspira a otra compañera que no sea escritora, pero que igual dice, yo también quiero enseñar crónicas de mis clases, ¿no? O sea, es una manera de ir generando pues este efecto dominó. Violeta, ¿verdad? ¿Qué te parece? Claro, de hecho, yo estaba comentando en una clase que tengo justamente ahorita sobre prácticas de escritura en América Latina, ¿no? Tu libro, porque en general cuando se habla de crónica hay cánones, sobre todo masculinocéntricos, ¿no? Pero sí, pero es muy interesante que la crónica escrita por mujeres suele ser muchísimo más híbrida, ¿no? Y lo dicen, o sea, hay varias académicas que trabajan esto, pero como que no tantas, ¿no? O sea, como si fuera un secreto entre especialistas, cuando debería de ser algo, vamos, esto se debería saber dentro y fuera de la academia, además, ¿no? Entonces, yo realmente quiero agradecer no solo la invitación, sino tu libro. Para mí es una invitación a escribir sobre, es una invitación abierta al público, ¿no? No solamente a leerlo, sino a escribir, inscribirse dentro de la escritura, ¿no? Y a mí me encanta que tú muestras, y por eso cada escritor es una muestra, eso es como el gran regalo de la escritura, que estás mostrando tus pinceles, ¿no? Como, mira, estos son los pigmentos, estos son los pinceles. ¿Qué quieres pintar? Y tú nos estás mostrando los paisajes que podemos pintar, ¿no? Y esto es fascinante porque yo pienso mucho en el cuadro de Velázquez en donde él se pinta a sí mismo, ¿no? Y le muestra al público como, miren, yo me pinto a mí y pinto mi cuadro, y tú estás haciendo eso en tus crónicas. Te escribes a ti como personaje protagonista dentro de tus crónicas y a veces escritora dentro de tus crónicas. Y eso va más allá de, llamémosle, una escritura personal, ¿no? Por eso yo cuando tú me dijiste crónica personal, yo te dije, espérate, tú estás escribiendo fenómenos sociales, no te me quedes en la etiqueta del personal, porque, como decían las feministas de la segunda ola, the personal is political, lo personal es político. Y estas crónicas muestran fenómenos sociales que hay que visibilizar desde las propias experiencias, que a la vez son las experiencias de cualquier escritora migrante y de cualquier migrante, punto, ¿no? Entonces, pues, invitar eso a todos a que se animen a leer más literatura de este tipo, ¿no? Y a leer tu libro, por supuesto, que es un gran ejemplo de cómo liberar plumas. Bueno, ya con eso, wow, me voy a quedar con eso entonces para finalizar. Muchas gracias por tus palabras, Violeta, muchas gracias, Jennifer.
De verdad que me alegra muchísimo tener esta primera celebración de mi libro con ustedes y ojalá que se repita, porque han quedado muchas cosas que podríamos haber seguido sobre la identidad, ¿no? Todas estas etiquetas de Latinex, hispano, latino, del idioma, de la literatura, la escritura de mujeres, que ya no nos alcanzó el tiempo porque eso es, Así es que habrá una segunda parte segurísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estaban viendo, un abrazo y feliz fin de semana. Así Gracias, que... Melanie.